Ante todo, un cordial saludo. El siguiente trabajo está realizado por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, de la asignatura de Manejo y Conservación de Suelos, que está a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipani. El tema a tratar es abonos verdes. Los integrantes somos Cuiro Cusihuamán Dante, Gómez Valdés Miriam Flor, Iturriaga Quispeyoe Christopher, Serpa Cahuana Melanie Allison y Tinta Quispelus Cateri. Siguiente. Continuando con la exposición. Abonos verdes. Son plantas con capacidad de adaptarse a diversos suelos y climas de rápido crecimiento y alto poder de producción de material vegetativo. Se cultiva con el fin de proteger y recuperar el suelo. Asimismo, se encuentran en forma natural como malezas en áreas no cultivadas. Las variedades que se recomienda como el abono verde son principalmente las plantas que pertenecen a la familia de leguminosas. Estas plantas poseen una cualidad especial de formar nódulos en su raíz y se alojan en bacterias que tienen la capacidad de convivir con las plantas aportando nitrógeno, lo cual esto lo toma del aire y lo fija en el suelo, convirtiéndolo en nitrógeno aprovechable por cultivos que posteriormente se establezcan. Siguiente. Y bueno, el uso del abono verde es una de las alternativas de bajo costo y de resultados con corto tiempo, ya que con ellos se pueden mejorar las condiciones de fertilidad y vida del suelo, asimismo disminuye la dependencia del fertilizante químico. Funciones del abono verde. Estas estimulan de forma inmediata la actividad biológica y mejoran la estructura del suelo, por la acción mecánica de las raíces, por los exudados reticulares, por la formación de sustancias prehúmicas al descomponerse y por la acción directa de las células microbianas y micelios de hongos. Asimismo, protegen el suelo de la erosión y la desecación durante el desarrollo vegetativo y mejoran la circulación del agua en el mismo. Y de esta manera aseguran la renovación del humus estable, acelerando su mineralización mediante el aporte de un humus más joven y más activo. De tal forma enriquecen al suelo en nitrógeno si se trata de leguminosas e impiden en gran medida, la lixiviación del mismo y de otros elementos fertilizantes. En su descomposición se liberan o sintetizan sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que tienen como acción favorable sobre el crecimiento de las plantas y su resistencia al parasitismo. Es por ello que los sistemas cerealistas aseguran una mejor descomposición de la paja del cereal, al mantener al medio más húmedo, equilibrar la relación activa y activar los microorganismos responsables de la misma, y de esta manera limitan el desarrollo de malezas directamente por el efecto de la cubierta vegetal en sí misma e indirectamente porque ciertos abonos verdes tienen el poder de deshiervar como el alforfón o la facelía. Importancia del abono verde. Cuando se descomponen los abonos verdes dan lugar a reacciones bioquímicas, lo cual incrementa la actividad microbiana del suelo. Por ello fomenta la diversidad de microorganismos, puesto que se encargan de la mineralización de elementos nutritivos, que a su vez refuerzan con sus secreciones los agregados del suelo y es necesario para el equilibrio tanto del agua, aire y suelo. Sistema de cultivo. Estos se dividen en tres grupos. El primero es individual o monocultivo. Se le conoce como monocultivo a la práctica de plantar grandes extensiones de tierra con cultivos de una sola especie, aplicando los mismos patrones de cultivo, riego, fertilización y recolección, lo que deriva en la producción de grandes cantidades de un solo producto a muy bajo costo, donde solo se cultiva abono verde en el terreno en el cual se aprovechan tiempos de descanso del suelo o en rotación de cultivos. El segundo es cultivo en asocio, consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos con la intención de promover y optimizar la captación de nutrientes, en control de plagas y polinización, así como mejorar la productividad agrícola. La asociación de cultivos es un ejemplo de policultivo. Algunos productos lo asocian con maíz. Esta siembra se hace al mismo tiempo o como máximo 15 días después del sembrado del maíz. El relevo. El cultivo de relevos es una asociación muy interesante, ya que mediante la regla de cronológico se pretende minimizar su interacción, para lo cual la época de relevo debe escogerse de tal manera que el primero de ellos esté en una etapa de baja demanda por factores de crecimiento. Esta siembra es después del sembrado de maíz. Época
cultivo y de utilización. Primero, invierno. Después de haberse establecido las lluvias en los meses de mayo y junio, puede sembrarse para producir material vegetativo y utilizarlo como cobertura. Incorporar al suelo con arado o dejarlo de cobertura sobre la superficie del suelo cuando está en floración. Bueno, algunas especies como el gandul producen frutos todo el año, lo que pueden utilizarse verdes o secos. Bueno, postrero o verano. La siembra de agosto o postrera debe dejarse para la producción de semilla, la cual se cosecha en la época seca, en los meses de diciembre y enero. El cultivo finaliza con la madurez fisiológica o cuando las vainas cambian de color y las semillas ya están maduras. ¿Cómo cultivar abonos verdes? Primero es la preparación de suelos. Bueno, se inicia con la limpieza de malezas para luego sembrar las semillas de abono verde. Esto se hace en parcelas con pendientes, los cuales se siembran por postura con el uso de chuzo o macana. Bueno, en los suelos con topografía plana se puede sembrar de la misma forma que en las laderas. Si se dispone de bueyes o maquinaria agrícola para preparar el suelo, se puede sembrar en surcos. El manejo integrado de la maleza. El manejo integrado de la maleza utiliza racionalmente todas las alternativas disponibles de manera de reducir las poblaciones de maleza. Estas medidas pueden ser integradas convenientemente en los cultivos según sea la problemática de maleza a controlar. La aplicación de una u otra a combinación de dos o más dependerá de una gran medida de tipo de maleza presente y su densidad. Por lo general, una medida sencilla de control no es suficiente para prevenir el daño de la maleza en los cultivos. El manejo integral de un sistema de combinación eficaz de medida de control, cuya ayuda también reduce el uso de los herbicidas, mejorando los índices de control-beneficio. La importancia del desarrollo de proyectos en manejo de maleza. En diversos países en desarrollo, los recursos y fondos para el desarrollo económico y social del país no son amplios, pero también sucede que los fondos entregados en donación para el desarrollo de la agricultura suelen ser utilizados para otros fines que no incluyen el mejoramiento del manejo de maleza. El desarrollo del manejo de maleza requiere de proyectos que sean nacionales y regionales, donde la capacitación y el trabajo directo con el agricultor debe ocupar un lugar preponderante. Una parte del presupuesto también puede destinarse al desarrollo de la investigación que sustente una base de datos y resultados para su posterior utilización por los trabajadores de la extensión agrícola. La resistencia de las especies de maleza a los herbicidas. No debe confundirse la resistencia adquirida con la tolerancia que puede exhibir distintas especies de maleza a un herbicida determinado. A diferencia del resto de plaguicidas, los herbicidas tradicionales tardan un buen tiempo en provocar resistencia sobre la maleza, objeto de control. Por lo general, la presión de la selección de un herbicida es mucho menor que la de otros plaguicidas, sobre todo de insecticidas o fungicidas sistémicos. Sin embargo, la resistencia de la maleza a los herbicidas puede desarrollarse en corto periodo de tiempo, con algunos grupos químicos herbicidas con alta presión de selección. Bueno, en la actualidad existe información sobre casos de resistencia de diversas especies de maleza a un número de herbicidas que responden a distintos modos de acción en la planta. Esta información se puede procesar con el fin de conocer el número de aplicaciones y año de uso que provoca la resistencia de un herbicida sobre una determinada especie. Y sobre esa base recomendar las formas para prevenir este fenómeno. Conclusiones. Los abonos verdes y los cultivos de cobertura pueden desempeñar un papel importante en la restauración de las tierras degradadas. Su uso puede resultar en un incremento tan significativo de la fertilidad del suelo que es posible hablar no solo de su conservación, sino también de su restauración y recuperación del suelo.
Generalmente el modo más exitoso de hacer esto es observar primero los sistemas de labranza locales y buscar un nicho apropiado, cultivos tradicionales entre los cuales los abonos verdes y los cultivos de cobertura pudiesen ser intercalados en los periodos durante la temporada de crecimiento cuando la tierra se deja descansar, o cultivos perennes alrededor de los cuales pueden crecer. Ante la carencia de posibilidades como estas, uno puede tratar de hacer crecer los abonos verdes y los cultivos de cobertura durante las estaciones más secas o como un barbecho mejorado. Después de identificar los mejores nichos, se deben seleccionar para experimentación aquellas especies que son conocidas porque funcionan mejor en esos nichos y porque pueden brindar con la menor cantidad de labranza los beneficios más deseados por los agricultores. Para introducir los sistemas de abonos verdes y los cultivos de cobertura con éxito, se necesita una mejor comprensión de los sistemas que existen. Necesitamos comprender el alcance geográfico de los sistemas actuales, también las tasas de su adopción o abono, y las razones por las cuales los abonos verdes y los cultivos de cobertura han sido aceptados o rechazados.